un golpe coordinado al sistema que mantiene en funcionamiento la maquinaria de guerra rusa en el sur de Ucrania. Así definen diversas informaciones las recientes operaciones de las fuerzas ucranianas contra las líneas de suministro en la periferia de Crimea, que se habrían saldado con más de 160 ataques de medio alcance y más de 65 depósitos de munición y logística alcanzados, además de decenas de puntos de control de drones, talleres y puestos de mando en la retaguardia. No estamos ante un ataque aislado contra convoyes en una carretera, sino ante una campaña sostenida para estrangular el flujo logístico hacia la península. Los informes apuntan a camiones de combustible, transportes de munición y vehículos de apoyo militar formaban parte de los objetivos principales en el área de Armiansk, un punto crítico que se ha convertido en una zona de alto riesgo para las fuerzas de Moscú. Para comprender la importancia geopolítica y militar de este enclave, es necesario mirar el mapa de la región y evaluar la presión previa ejercida por Ucrania sobre otros pasos clave, como la zona de Chongar o las rutas del norte de Crimea. Al verse afectadas o amenazadas estas vías alternativas, el tráfico militar ruso ha dispuesto de menos opciones seguras, elevando la importancia de la ruta por Armiansk. Situada en uno de los accesos septentrionales de la península, esta localidad conecta las zonas controladas por Rusia en el sur de Ucrania con Crimea. Lo que inicialmente funcionaba como una ruta de reserva o secundaria, ha tenido que asumir una carga de tráfico mucho mayor, transformándose en un corredor principal y, por consiguiente, en un cuello de botella predecible y expuesto. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que ofrecen las fuentes disponibles, el factor determinante en esta operación habría sido la vigilancia aérea. Se apunta a que drones de reconocimiento ucranianos, específicamente del modelo Leica 100, habrían estado monitorizando los movimientos desde el aire de forma prolongada. Una vez identificada y confirmada la presencia de una columna militar de suministros, se habrían desplegado drones FPV hacia la carretera para interceptar los vehículos en movimiento. Conviene recalcar que esta secuencia se presenta como la versión de los hechos basada en los datos preliminares de la zona, a falta de confirmaciones independientes minuciosas sobre cada impacto individual. Sin embargo, el esquema encaja con la doctrina actual de guerra económica y de desgaste logístico que presenciamos en el teatro europeo. El riesgo estratégico para Moscú es evidente y directo. Crimea no es solo un símbolo político, sino una plataforma militar e industrial indispensable que sostiene las operaciones rusas en los frentes de Jersón y Zaporilla. Si los camiones de combustible y los transportes de munición cruzan con éxito las puertas del norte de la península, los recursos siguen fluyendo de manera constante hacia las unidades de combate en la línea del frente. Por el contrario, si esa ruta se ralentiza, se bloquea o se vuelve inestable, todo el ritmo de abastecimiento del ejército ruso empieza a fragmentarse. Los comandantes en el frente se ven obligados a esperar suministros esenciales. Los talleres se quedan sin repuestos, y las piezas de artillería ralentizan su actividad por falta de proyectiles. Es fundamental separar los hechos confirmados de las declaraciones de las partes. Mientras los informes ucranianos señalan un impacto severo sobre cerca de 50 vehículos militares en el área de Armiansk, los detalles técnicos precisos sobre el nivel de destrucción interna o el funcionamiento exacto de las defensas rusas siguen bajo el manto de la niebla de guerra. Lo que sí resulta indiscutible es el dilema operativo para el mando ruso. Las fuerzas de Moscú han intentado proteger este corredor mediante el despliegue de sistemas de guerra electrónica, coberturas de radar y posiciones de defensa aérea de corto alcance, como los sistemas Pansir o Buk M2. Sin embargo, la geografía impone sus propias reglas. La concentración de vehículos en un espacio reducido anula parte de la ventaja tecnológica. Un sistema antiaéreo puede vigilar el cielo, pero no puede deshacer un atasco de tráfico en una carretera estrecha. La relevancia de este acontecimiento se extiende mucho más allá de las fronteras locales y afecta directamente a los intereses de la Unión Europea y de la OTAN en materia de seguridad internacional. La estabilidad de las rutas logísticas en el Mar Negro y el flanco sur de Europa
condiciona el equilibrio de fuerzas global. Para los observadores en España y el resto de Europa, este escenario demuestra cómo la tecnología de bajo coste, combinada con el reconocimiento avanzado, está redefiniendo la logística militar moderna sin necesidad de lanzar grandes ofensivas terrestres convencionales. La gran controversia actual no gira en torno a si Rusia puede reparar un puente o desviar una columna, sino a si Ucrania ha logrado convertir de manera sistemática los accesos a Crimea en una trampa predecible para el transporte militar de Moscú. La evolución de los acontecimientos en el norte de Crimea permite trazar una cronología clara de cómo las decisiones logísticas tomadas por el mando ruso, lejos de asegurar el flujo de suministros, terminaron por concentrar sus activos en una zona expuesta al control de fuego ucraniano. Esta situación no se generó de forma repentina. El origen de la actual saturación en la ruta de Armiansk se encuentra en la campaña previa de hostigamiento contra los pasos orientales de la península, especialmente en el área de Chongar. Tras los daños sufridos en esas infraestructuras y ante el incremento del riesgo de tránsito por los corredores habituales, los oficiales de logística del ejército ruso se vieron obligados a buscar alternativas inmediatas. La orden era taxativa. El reabastecimiento de las unidades desplegadas en los frentes de Jersón y Zaporiyia no podía detenerse bajo ninguna circunstancia. Fue en ese momento cuando el tráfico militar comenzó a desviarse masivamente hacia el noroeste, situando a Armiansk en el centro de la red de transporte. Según los datos analizados, los primeros indicios de este cambio de patrón no fueron espectaculares. Los convoyes que antes se desplazaban en grupos reducidos y dispersos por diferentes carreteras de la Ucrania meridional, controlada por Rusia, empezaron a ser agrupados en columnas más densas. Los comandantes locales necesitaban empujar la mayor cantidad posible de carga técnica, blindados de reserva y combustible, mientras el corredor permaneciera transitable. Esta acumulación de vehículos pesados en un solo eje vial dejó un rastro inconfundible sobre el terreno, las huellas de rodadura en los desvíos, la presencia inusual de vehículos de escolta en puntos críticos y las paradas prolongadas en zonas de paso evidenciaron de inmediato un cambio de estrategia que no pasó desapercibido para los sistemas de vigilancia de Kiev. En esta fase de la operación, el papel del dron de reconocimiento ucraniano, Leica 100, fue central para determinar el valor real de los objetivos. De acuerdo con la secuencia descrita en los informes tácticos, este aparato no tenía como misión ejecutar un ataque directo, sino monitorizar de forma constante el comportamiento de la columna. Desde una altitud segura, los operadores ucranianos pudieron discernir entre el tráfico civil o de mantenimiento rutinario y un auténtico paquete de suministro militar móvil. El dron identificó de manera precisa la composición del convoy, camiones cisterna cargados de combustible indispensables para mantener la movilidad de los blindados en el frente, transportes de munición pesada, camiones de carga general y vehículos de reparación técnica. Al agrupar estos elementos en un solo corredor estrecho por razones de seguridad inmediata, el mando ruso incrementó de forma involuntaria la vulnerabilidad de toda la columna. La tensión operativa aumentó a medida que el convoy se aproximaba al sector de Armiansk. Los conductores de los camiones de municiones y de los tanques de combustible operaban bajo la premisa de que se dirigían hacia una zona segura, protegida por los sucesivos anillos de defensa aérea que Rusia mantiene desplegados en los accesos a Crimea. Estos anillos incluyen cobertura de radar avanzada y sistemas de misiles de corto y medio alcance diseñados específicamente para interceptar amenazas de baja cota. Al mismo tiempo, equipos especializados en guerra electrónica operaban en las inmediaciones para distorsionar las señales de guiado de posibles proyectiles o aeronaves no tripuladas. No obstante, la propia densidad del tráfico comenzó a jugar en contra de los defensores. Al reducirse la velocidad de la marcha para negociar el paso por el corredor, las distancias de seguridad entre los vehículos se redujeron drásticamente. Lo que en campo abierto era una línea discontinua de camiones se transformó en una cadena compacta y estática de objetivos interconectados. Fue en ese instante de máxima compresión física cuando las fuerzas ucranianas decidieron activar la fase ofensiva.
utilizando drones FPV. Los informes detallan que los operadores no buscaron una destrucción masiva e indiscriminada de toda la línea, una tarea que habría requerido un volumen prohibitivo de recursos, sino que aplicaron criterios de selección quirúrgica para quebrar la estructura del convoy. Las primeras interceptaciones se dirigieron de forma deliberada contra los vehículos situados en la vanguardia de la columna con el objetivo de bloquear el avance y forzar una detención total en un espacio sin vías de escape laterales. Los impactos subsiguientes se concentraron en los camiones cisterna y en los transportes de proyectiles de artillería. La detonación de estos cargamentos críticos generó incendios secundarios que no solo destruyeron las plataformas afectadas, sino que inutilizaron el asfalto y propagaron los daños a los vehículos de apoyo adyacentes. Las reacciones oficiales y los informes posteriores revelan la magnitud del problema logístico resultante, mientras fuentes ucranianas confirmaban que cerca de 50 vehículos militares rusos sufrieron daños severos o quedaron completamente destruidos en el entorno de Armiansk. La respuesta de los equipos de rescate rusos se vio obstaculizada por la propia naturaleza del entorno. Los camiones de reparación, las grúas pesadas y los ingenieros militares enviados para despejar la calzada e intentar recuperar los equipos que aún eran útiles se vieron obligados a ingresar en el mismo embudo geográfico, quedando expuestos a su vez a la observación aérea. Las órdenes contradictorias sobre si hacer retroceder los restos del convoy o forzar el avance a través de los tramos incendiados ralentizaron las labores de mitigación durante horas críticas, prolongando el cierre de la ruta principal. Este episodio ilustra un giro metodológico en el desarrollo del conflicto que los analistas militares evalúan con atención. La efectividad de la acción ucraniana no se midió únicamente por el número de toneladas de material destruido, sino por la alteración del factor tiempo en la cadena de suministro global de las fuerzas rusas. Al volver poco fiable e inseguro el paso por Armiansk, el mando militar de Moscú se enfrenta ahora a la necesidad de diseñar nuevas rutas alternativas, recurriendo a caminos secundarios peor acondicionados o alargando los trayectos mediante rodeos significativos. Cada una de estas correcciones logísticas implica un desgaste acelerado de los camiones de transporte, un mayor consumo de combustible y, de forma prioritaria, un retraso sistemático en la llegada de recursos vitales a las brigadas que sostienen la línea defensiva en el sur, evidenciando que el control de la velocidad de movimiento es hoy un factor tan determinante como el control del territorio mismo. Para dimensionar el impacto estructural del incidente en Armiansk, es necesario analizar los antecedentes y el marco estratégico general en el que se encuadra esta campaña de hostigamiento. Históricamente, la península de Crimea ha dependido de un número muy limitado de enlaces terrestres y ferroviarios con el continente europeo y la Rusia continental. Durante las fases previas del conflicto, el puente sobre el estrecho de Kerch y las rutas que atraviesan la Ucrania meridional constituían los ejes fundamentales del abastecimiento ruso. Sin embargo, a medida que los sistemas de precisión de largo alcance ucranianos comenzaron a amenazar los aeródromos, las plantas de combustible y los centros de mando en el interior del territorio peninsular, el valor de los pasos del norte de Crimea aumentó drásticamente. Lo que antes se consideraba una retaguardia profundamente protegida pasó a convertirse de forma paulatina en una zona de combate logístico de alta intensidad. Este cambio de escenario sitúa a los planificadores militares ante una realidad ineludible en el contexto de la seguridad europea contemporánea. El flanco sur y el entorno del Mar Negro representan áreas críticas de monitorización para los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea, incluida España, dado que el equilibrio de fuerza regional condiciona de forma directa las políticas de defensa, la estabilidad del transporte marítimo y los flujos comerciales internacionales. Desde una perspectiva analítica amplia, la vulnerabilidad mostrada por las columnas de suministro rusas en puntos obligados de paso como Armiansk no constituye un hecho aislado, sino un patrón que redefinen los costes operativos de mantener una fuerza militar desplegada a gran escala lejos de sus bases de origen principales frente a la situación actual.
Se abren varios escenarios posibles para las próximas semanas que no admiten predicciones tajantes, pero sí una evaluación de alternativas lógicas. En un primer escenario, el mando ruso podría optar por reforzar masivamente la densidad de sus sistemas de defensa antiaérea de punto y expandir sus capacidades de guerra electrónica en todo el corredor del noroeste de Crimea, intentando crear un paraguas de protección más hermético que neutralice tanto a los drones de reconocimiento de alta cota como a las plataformas EPPOVE que actúan en la fase terminal del ataque. Esta opción, no obstante, exige desviar recursos tecnológicos valiosos de otros sectores del frente que también se encuentran bajo una fuerte presión. Un segundo escenario contempla que las fuerzas de Moscú decidan diversificar sus flujos de transporte mediante la dispersión sistemática de los suministros. Esto implicaría abandonar el uso de grandes convoyes organizados y transitar hacia el empleo de vehículos ligeros o unidades de transporte independientes que utilicen una red densa de caminos secundarios y pistas de tierra peor acondicionadas. Si bien esta táctica reduce de forma drástica la visibilidad de los objetivos ante los drones de reconocimiento como el Leica 100, introduce graves ineficiencias logísticas. El volumen total de toneladas de munición y combustible entregadas diariamente descendería de forma notable, y el desgaste material de los vehículos de transporte se multiplicaría de manera insostenible a medio plazo. Por su parte, la estrategia ucraniana parece orientada a mantener una vigilancia permanente sobre cualquier ruta de sustitución que decida implementar el adversario. La combinación de inteligencia aérea y sistemas no tripulados de bajo coste permite a Kiev disputar el control del ritmo de movimiento sin necesidad de comprometer grandes unidades de infantería o blindados en asaltos frontales desgastantes. El objetivo principal de estas operaciones no radica únicamente en la destrucción física de las capacidades enemigas, sino en la inoculación de una incertidumbre constante en la cadena de mando rusa. Si cada depósito y cada carretera en la retaguardia pueden estar bajo observación directa, la planificación de cualquier movimiento ofensivo o defensivo en la línea del frente requiere el doble de tiempo, recursos y medidas de seguridad. La campaña en torno a Armiansk demuestra que en los conflictos modernos la eficacia de un ejército no se mide solo por la potencia de sus sistemas de combate en primera línea, sino por la resiliencia y flexibilidad de su sistema de soporte logístico posterior. Las interrupciones constantes en estos flujos de suministro generan un efecto dominó que termina afectando la capacidad de resistencia de las brigadas desplegadas en sectores clave como Jersón o Zaporilla. En una perspectiva global, este tipo de operaciones de desgaste plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad a largo plazo de mantener posiciones militares avanzadas cuando los accesos geográficos fundamentales se transforman de forma sistemática en cuellos de botell. La predecibles y vulnerables, llegados a este punto de la situación sobre el terreno. El debate técnico y estratégico permanece abierto ante la complejidad de los factores en juego. Queremos trasladar una pregunta muy concreta para que compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. En esta campaña de hostigamiento sobre los accesos a Crimea, ¿qué elemento consideran que tiene un peso mayor en el desarrollo del conflicto general? ¿El daño material directo sobre los vehículos de transporte o el efecto de retraso y saturación psicológica que se impone a la cadena de mando logística? Les invitamos a dejar sus análisis y comentarios abajo de forma razonada. Si consideran útil este desglose informativo de carácter geopolítico y militar, les agradecemos que apoyen el canal con un me gusta, compartan el contenido y se suscriban para seguir puntualmente las próximas actualizaciones sobre la evolución de la seguridad